viajantes, bienvenidos a Bad Nauheim, aquí en Alemania. Lo primero que os quería mostrar en este vídeo es este arco, que vosotros diréis, bueno, ¿y qué tiene esto de especial? Bueno, pues si os lo imagináis, sin coches, a lo mejor os empieza a sonar un poco más. Aquí lo tenéis. Es la portada del disco A Big Hunk of Love de Elvis Presley. Entonces, como veis, él estuvo exactamente en este lugar, posando para la portada. Esta foto es muy famosa porque además de ese mismo día hay otra foto en otro lugar de aquí de Bad Nauheim que os voy a mostrar después. Pero bueno, como veis bien aquí, esto es la portada del disco A Big Hunk of Love. Las fotos se tomaron en el 59 y este single fue un número 1 mundial. Pues aquí lo veis, aquí todo el mundo conoció la Burgtor, que es este sitio, el arco este de Bad Nauheim, por esta foto. Entonces, la canción se grabó el 10 de junio del 58 en los estudios RCA en Nashville, poco antes de que Elvis se viniera aquí a Alemania a hacer el servicio militar. Luego se trabajó y se publicó en junio de 1959. Eso es lo que decía. La otra foto de esta serie se utilizó después, pero bueno, como veis, él está apoyado justo en esta pared. Y aquí tenéis el arco, que además dentro del arco hay una cosita que os quiero enseñar, que a mí me ha costado porque claro, yo pensaba que estaba afuera, pero no, resulta que está dentro. Entonces veis aquí, este es el arco famoso, ya os digo que es conocido en el mundo entero por la portada de este disco. Entonces, ya llegamos. Aquí lo veis, ¿no? Este mural precioso que representa, pues eso, la portada de la que os hablo. Perdonad los coches. Van a pasar ahora todos los coches. Pero bueno, aquí lo tenéis. Este mural es de 2018 y es del artista británico Knasher. No sé cómo se dice, pero es así. Knasher, ahí lo veis aquí. Y es una representación de la portada del disco. Y la verdad que está súper bien hecho, ¿eh? Voy a acercar un poquito a ver si se ve. ¿Lo veis aquí? Del arco con bastante menos gente. Además creo recordar que en la foto estas 3 personas están en este lado. Pero aparte de eso, ¿veis aquí? Knasher. ¿Lo veis aquí? Square Rock, Love Amelia. No sé quién es Amelia. Si me entero lo pondré, pero ni idea de quién es Amelia. Love from Amelia Island. Pues aquí tenéis esto. Entonces ahora lo que voy a hacer es os voy a llevar por este pueblo precioso de Bad Nauheim, que es un pueblo termal además, y voy a ir mostrándoos todas las cosas, todos los monumentos o todos los recordatorios que hay del tiempo que estuvo Elvis aquí. Sabéis que él estuvo 2 años haciendo el permiso militar aquí y el servicio militar, perdón. Aquí conoció a Priscilla, además os voy a enseñar la casa en la que todo pasó. Así que nada, vamos a dar un paseo por Bad Nauheim para que conozcáis todo lo que tiene que ver con el rey del rock. Vamos a ello. Bueno, viajantes, pues vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Estoy aquí en la plaza de Elvis Presley, como no podía ser de otra manera, veis aquí, Elvis Presley Platz, y estamos delante del Hotel Grünewald, ¿vale? Entonces, cuando Elvis llegó aquí, los primeros días estuvo en el Hotel Hillsberg Park Hotel, pero ese hotel ya no existe, se demolió en 1989, entonces hoy en día hay otro hotel ahí, pero vamos, ese ya no está. Y de ahí vinieron aquí a este hotel, la Villa Grünewald. La habitación de Elvis es esta de aquí, la del balcón, en la segunda planta, con el balcón, la primera, segunda, esta. Entonces ella estaba aquí. A las pocas semanas de llegar Elvis, vino aquí también su padre Vernon, su abuela Minnie Mae, 2 amigos suyos, 2 guardaespaldas, Red West y Lamar Fike. Estuvieron todos aquí ellos, entonces se cogieron la segunda planta entera de aquí de este hotel. Entonces la habitación número 10 todavía está original, está como estaba en aquel momento. Entonces incluso si venís por 5 euros por persona, a partir de 3 personas podéis entrar a ver la habitación original. Aquí dentro, yo he entrado ahora en un momentito y me han estado enseñando un par de cosas. Tienen el sofá original, hay una foto de Elvis tumbado en un sofá y el sofá original está tal que aquí detrás de esta ventana, ¿vale? Entonces es una monería, se puede, esto es un hotel normal que se puede reservar, aquí podéis dormir. Entonces está este hotel aquí y luego desde
Desde el 26 de agosto de 1995, esta columna, no sé exactamente qué palabra es, pero que se inauguró el 26 de agosto del 95 y que se ha convertido un poco en el lugar de culto para los fans, que como veis vienen aquí. O sea, no sé cuándo, bueno, supongo que vais a ver este vídeo para el aniversario de su fallecimiento ahora en agosto. Hoy es 18, 19 de julio, no sé ni en qué día vivo. Entonces veis que esto está lleno, o sea, no es que haya habido ahora mismo un cumpleaños y por eso está lleno. Sabéis que su cumpleaños es en enero, entonces, pero bueno, aquí le tenéis, el de pequeño. Veis que está esto lleno de fotos, de recuerdos, de angelitos, de todo tipo de arte, de flores, de velas. Os voy a enseñar primero todo esto, que lo veáis. Sabéis que por lo que se ve le gustaba los sándwiches de mantequilla de cacahuete con plátano. Le han dejado esto. ¿Os veis aquí? Todo tipo de recuerdos para él, con sus fotos. Este es el festival este, todos los años aquí, el día de su de su fallecimiento, se celebra un festival europeo. Entonces aquí lo veis, luego veis aquí, esta es la figura de él. Entonces, Elvis Aaron Presley, el rey del rock and roll, vivió aquí durante su tiempo en la mili, entre 1958 y 1960, aquí en Bad Nauheim. Entonces aquí tiene al lado, son las notas de una canción típica de aquí alemana, que luego él adaptó para una canción que él hizo muy famosa, que los voy a poner luego. Bueno, luego acordaros de esto, que de esto os voy a hablar después, ¿vale? De estas notas, a ver si esta gente hablara un poquito más bajo. Entonces luego aquí por el otro lado hay una guitarra, pone aquí 100 años Frank Naturstein gestiftet. Bueno, pues esto, aquí lo ves. En 95 se creó este monumento, esta estela de él. Aquí tenéis el hotel. Y luego os quiero enseñar aquí que hay unas plaquitas. Voy a esperar si me puedo acercar a ver si esta gente habla un poquito más bajo. Perdonad. ¿Ves aquí que están hablando del festival? De lo que van a hacer ahora el día 16. Vale, perdonad que ya se ha ido el grupo, que es que no había manera con ellas. Que no podía grabar, quiero decir que se oía todo. Entonces aquí veis lo de tras las huellas de Elvis Presley en Bad Nauheim. Os llevan el segundo y el cuarto, no, el segundo domingo y el cuarto sábado del mes. Os lleva por la ciudad, pues todo lo que os estoy enseñando yo, pero con un tour. Entonces aquí tenéis, veis que tiene aquí Elvis Presley, es la asociación de Elvis Presley aquí en Bad Nauheim, Friedberg. Entonces esta es la habitación, ¿vale? La que os digo, esta, ¿vale? Pues está como estaba en el momento en el que estaba Elvis aquí. Aquí la veis a esta chica, una foto con Elvis. Luego aquí, esta foto pertenece a la serie de fotos que le hicieron, que os he contado al principio, de la portada del disco y tal. Entonces aquí le veis a él, Elvis Presley, el rey del rock and roll. Entonces aquí con un caballo, buenísimo él. Y luego aquí veis un poco la información. El soldado Elvis Presley estuvo aquí desde el 1 de octubre de 1958 hasta el 2 de marzo del 60 en Friedberger Barracks. Estaba allí haciendo la mili. Entonces en Bad Nauheim estuvo en el Hotel Grünerwald, que es este, desde el 11 de octubre del 58 al 3 de febrero del 59. Entonces se fue a otro sitio, bueno, está aquí, a la casa en la Goethestrasse 14, donde estuvo desde el 3 de febrero del 59 hasta el 2 de marzo del 56, que ya cuando se volvió a América. Entonces aquí en esta casa, en el salón de esta casa, conoció a Priscila. Esta casa os la voy a enseñar también, ¿vale? Es una de las muchas cosas que os voy a enseñar aquí en esta ciudad. Pero bueno, aquí tenéis el Hotel Villa Grünerwald, ya os digo, aquí arriba. O sea, Elvis había reservado toda la segunda planta, su habitación era esta, ya os digo, se puede visitar y se puede dormir aquí el que quiera y el que pueda. Así que bueno, pues con esta imagen os voy a dejar hasta la siguiente parte. Vamos a seguir con el tour, a ver qué más os puedo enseñar. Y bueno, viajantes, después de mudarse del otro sitio, llegaron aquí a la Goethestrasse. Se mudó el soldado más famoso del mundo, como le llamaban entonces, con todo su séquito, sus amigos, su familia, todo el mundo, y la rana cantando debajo del agua.
se mudaron aquí en 1959. Entonces estuvo aquí en esta casa, aquí en el salón de esta casa es donde empezó su historia de amor con Priscilla. Entonces Elvis ya vivió aquí hasta el final de su servicio en marzo de 1960. Ya de aquí volvió a los Estados Unidos. Os comento que aquí ha venido Priscilla 2 veces y las 2 veces la han dejado en la puerta, ¿vale? Las personas que viven aquí son personas muy privadas, no les importa que se hagan fotos o lo que sea, mientras no se les moleste. Entonces Priscilla, creo, una de las veces llegó como varias horas más tarde de la hora que estaba acordada y no la dejaron entrar, y otra de las veces vino sin avisar siquiera y se quedó en la puerta. Pero bueno, aquí empezó la historia y había que enseñarlo. Entonces de aquí vamos a la siguiente cosita que os quiero enseñar. Bueno, pues aquí tenéis otra de las plaquitas estas de la asociación de Elvis Presley. Este debe ser el Park Hotel que os digo que ya no estaba. Veis más fotos de Elvis. Esta la tenían también en el otro sitio. Esta es la señora igual. Aquí, esto es en la puerta de su casa, que todo el mundo iba y estaban ellos, se saltaban hasta la valla por tal de saludarle. Así que veis en su casa. Esa es la misma información que hemos visto en la otra, pero con otras fotos. Entonces aquí os quiero enseñar, porque aquí tiene una especie de Walk of Fame, así como paseo de la fama, de las personas famosas que han venido aquí o han vivido aquí y tal. Entonces me voy a acercar aquí para enseñaros que Elvis también tiene no su estrella, porque no son estrellas, son plaquitas, pero bueno, aquí le tenéis también. Así que aquí ¿dónde está? Ah, no, el siguiente, espérate, que me he perdido, que no es el primero, es el segundo. Aquí le tenéis. Elvis Aaron Presley, del 58 al 60 es cuando estuvo aquí, ¿vale? Entonces aquí le tenéis con el uniforme, antes de le cortaran el pelo, por lo que se ve. Entonces todo esto es el paseo de la fama. Ves que hay a todos los lados, aquí incluso hay uno de Sisi, que lo vais a ver en otro vídeo, pero bueno, es otra de las muchas cosas que podéis ver de Elvis aquí en la ciudad. Y voy a seguir enseñándoos cositas. Viajantes, antes aquí había una especie de cartel o algo grande con una foto de Elvis aquí, pero bueno, aquí lo veis aquí. Elvis Presley estuvo aquí en 1959. Aquí es donde venía a jugar a fútbol americano. Aquí. ¿Por qué han quitado Pues no sé por qué. Pero bueno, aquí era donde venía a jugar al fútbol americano, y aunque hayan quitado había ya digo, un cartel aquí arriba grande con una foto de Elvis, lo han quitado, pero bueno, aquí lo veis. Elvis Presley estuvo aquí en el 59 y ahora vamos a ir para esta zona para que veáis otras cositas interesantes. Bueno, viajantes, pues otra de las cosas que podréis encontrar aquí en Bad Nauheim sobre Elvis es, como veis, bueno, estaré poniéndoos el zoom, pero es este semáforo, son 2 semáforos en la ciudad. ¿Vale? Entonces yo me he acercado a este aquí primero, pero bueno, son 2. Hay uno que está en la parte inferior de Parkstraße, con la esquina Zanderstraße, y en Schwalheimerstraße, a la altura de Gradierbau 3, ¿vale? Los semáforos, veis aquí, están en rojo y en verde, son dos figuras de Elvis distintas. Entonces fueron financiados cofinanciados por Edith Sigismund, que es la propietaria del Hotel Sportler en Bad Nauheim. Entonces os digo, están 2, veis aquí que está en rojo, está así como con la guitarra. Estaré poniendo el zoom o algo, porque es que si no de aquí no lo veis. Entonces se vería desde aquí, pero no voy a arriesgarme. Pero bueno, veis que están estos 2 semáforos que son monísimos. O sea que el mismo Elvis nos guía seguros por la ciudad. Entonces vamos a ver si se vuelve a poner en verde, que os lo enseñe, y ya seguimos para la siguiente cosa que os quiero enseñar. Y bueno, amigos, pues ya para terminar el tour, que espero que os esté gustando, estamos aquí en el puente Kennedy. Entonces, como veis, ahí delante está el mismísimo Elvis, su estatua. Entonces os voy a contar un poco la historia de la estatua, porque conoceréis, los que os guste Elvis, a ver si lo puedo enseñar esto sin que me dé todo el solazo. Esa es una foto famosísima de él cuando estuvo aquí. Le veis con el uniforme militar encima asomado a este puente. Pues entonces esta misma imagen la han hecho en bronce. Entonces aquí tenemos una plaquita que nos explica que estuvo aquí desde octubre de 1958 hasta marzo de 1960 como soldado en Friedberg,
Vivía en Bad Nauheim y aquí estuvo al principios de año, en 1959, con esta foto que os estaba comentando, que es la que se ha tomado como imagen para hacer la estatua. Entonces aquí ha sido financiada con donaciones de fans de Elvis de todo el mundo. El señor Michael Wesselmann aus Bochum pagó porque se tomara la forma. Es un proyecto de fans para fans con el apoyo de la ciudad de Bad Nauheim en recuerdo a Elvis. Entonces lo iniciaron estas dos señoras, Angela Storm y Maike Berger, y se hizo en el 2021. Entonces, voy a pasar ahora así como un poquito por delante. Veis que el puente es súper mono. Aquí es donde está Elvis. La figura os la voy a enseñar ahora con más detalle, ¿vale? Esto es así rápido porque os quiero enseñar. Aquí le tenéis. Os voy a enseñar una cosita que hay aquí antes de acabar aquí en la estatua, porque quiero acabar el vídeo en la estatua, pero aquí hay otra cosita que también es muy interesante. Entonces, si venimos aquí, nos encontramos con este banco, que aparte de ser muy bonito, está también dedicado a Elvis. Entonces, en el respaldo, como veis, hay notas musicales, pero son... Uy, que digo, oigo música. No es una campana. Son las notas de una canción aquí, que es una canción popular alemana, que es Musik zum Stendele aus, que luego Elvis Presley adaptó esta canción alemana en 1960 a una canción muy famosa suya, que es Wooden Heart. Entonces esta sería la original alemana que él adaptó. ¿Veis el banco, que es súper mono? Y aquí tenéis la guitarra. Perdonad, el camión de la limpieza, que también está aquí. Tenéis aquí la guitarra y el micrófono. Entonces, claro, la gracia de esto es que tú te puedes poner aquí a hacer el moñas, que es lo que yo ya he hecho antes. O sea, tú te pones tal que aquí, ¿no? Entonces te haces la foto tocando la guitarra, ¿no? Haciendo tirín, 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 y con el micrófono. Entonces sí se puede hacer mucho el moñas. Te haces el selfie aquí de pie con la guitarra y el micrófono de Elvis. Me ataca una avispa. Entonces veis que es súper mono. Lo tienen, la verdad, que todo muy, muy cuidado. Bueno, esto es una tontería, pero es lo de los candados estos del amor. Un corazoncito con los candados del amor para que no ponga los candados en el puente donde está Elvis. Vale, entonces tenéis el banco ese y ahora ya sí, ahora ya vamos a la estatua esta, que ya os digo que es súper bonita. Pues el puente es muy mono, ya os digo, es el puente Kennedy aquí en el parque este de los Estados Unidos. Entonces vamos a ir a verla, qué bonita. Y cuando renovaron el puente, pues pusieron la estatua, la veis aquí con su postura, tal cual estaba en la foto, así medio apoyado. En la foto parece que al fondo se ve como unos arcos o algo, pero ahora está todo tan frondoso. La foto él se la hizo a principios de año y ahora mismo estamos en pleno julio, así que aquí le veis sus cosas de estas militares, el reloj, las manos, sus anillos. Aquí US, aquí le tenemos, tengo todo el sol de frente, pero bueno, vamos a intentar a ver si lo puedo tapar un poquito, que lo veáis bien. ¿Veis aquí? Se parece mucho, me parece a mí. Estoy intentando tapar el sol para que no dé reflejo, pero bueno, veis aquí. Pelo cortado, recordad que lo del pelo fue, vamos, si tuvieran que cortarle el pelo fue una tragedia, pero a ver, es lo que hay en el ejército. Veis aquí sus cosas, pero que está súper bien bonito. Hay que poner aquí Kunsthaus, esto es la empresa en donde se hizo. Pero veis, desde... Ay, perdona, que estoy dando yo la foto ahora. Los zapatos, el uniforme, las manos y la cara. Entonces, pues, la verdad que es el broche de oro al vídeo que os estoy haciendo en su honor. Voy a intentar enseñarlo por el otro lado. A ver, aquí, aunque sea... Es que me da todo el reflejo, no sé ya cómo taparlo, pero bueno, yo creo que lo estáis viendo bien. Está la verdad que hecha el detalle. Y bueno, viajantes, pues nada, espero que os haya gustado este viaje por Bad Nauheim, siguiendo los pasos del rey del rock. Y nada, desde aquí, desde mismísimo Elvis, me voy a despedir. Hasta la próxima, así que un saludo para todos.